cultura y pensamiento jurídico y la desnaturalización de la función registral y notarial en Venezuela. Yo creo que ninguno de nosotros se escapa ahorita de todo lo que están ordenando, lo que está pasando. Esto, por supuesto, a pesar de que lo estamos tratando en este espacio, las reflexiones son extensivas a cualquier área, absolutamente cualquiera, porque nos han pedido notariar algo, registrar el libro de asambleas, etc. Este QR que está aquí los va a llevar, tómenle foto, de todas maneras, nuevamente lo voy a poner al final. Yo me nutro de todas y cada una de las observaciones y de las críticas que hagan. Yo sí les voy a exigir a ustedes que sean lo más duros y lo más críticos conmigo. Incluso voy a venir a una parte donde les voy a decir cómo van a entender lo que yo les voy a comentar aquí. Esta fotico que si bien arranca aquí, la hablaremos más tarde, porque es de los registros, notarías, la desnaturalización de la función notarial. Y yo me voy a atrever a decirles, por supuesto, no voy a entrar en temas eminentemente jurídicos, habida cuenta que somos muy pocos abogados aquí. Pero esto lo puedo yo meter con una profundidad jurídica que, por supuesto, por evidentes razones, no vamos a hablar de un lenguaje técnico jurídico porque no es una clase de derecho. Qué aburrido es una clase de derecho, por lo menos para los que no son abogados. Pero yo les voy a apostar en un 99,99% que de aquí van a salir por lo menos pensando en una idea absolutamente distinta de lo que entendemos por derecho, por ley, y el abogado esto, y el abogado aquello, y la ley orgánica, y la constitución, y la gaceta, y que se publicó, no se publicó, etc. 99,99%. Ese 0,01 o 0,1, déjenmelo por lo menos de chance, ¿no? Pero eso sí, también en esa misma proporción, 99,99%, ese va a ser el intento que voy a poner en esta intervención. Eso sí, si no los convenzo, por lo menos hagan el intento de reafirmar lo que piensan. Y si yo me equivoco, usted me dice, Roberto, estás equivocado. Eso no es así. Voy a poner la hora, no vaya a ser que me pase del tiempo en unas láminas. Y si yo digo, mira, sí, vale, me dijeron en la charla, en la cámara, esto, y yo estaba absolutamente equivocado, yo tengo 53 años equivocado, yo vivo equivocándome y vivo corrigiendo, ¿no? Porque qué triste llegar a esta edad y seguir pensando como cuando era un muchacho, ¿no? Se puede fotografiar, se puede promover, se puede divulgar a todos lados, porque esto forma parte de una cruzada personal que yo tengo de cambiar lo que es nuestra cultura jurídica. Recuerdan, y si no lo han leído, léanlo por favor, en qué consistía la alegoría de la caverna. ¿Sabe qué era la alegoría de la caverna de Platón? Una gente que vivía en una caverna y todo lo que veían en su vida era los reflejos de lo que estaba atrás. Y una sola persona se atrevió a salir y vio que el mundo era otra cosa. Y resulta que cuando tú llegas otra vez, mira, vale, esto es mentira, esto es por otro lado. Por supuesto lo tildaron de loco. Entonces yo en algunas cosas me he atrevido a decir las cosas. Ojo, de aquí en adelante, como todo lo que yo digo, asumo la responsabilidad única mía, porque en definitiva soy yo el que está hablando, de lo que estoy diciendo yo aquí. Entonces, hay algo bien interesante que yo aprendí cuando estaba haciendo unos estudios en Italia, que es la cultura de la contraponencia. Porque aquí vamos a presentar un libro, entonces todo el mundo aplaude porque el libro... No, yo presento la contraponencia. Tú vas a invitar a alguien. Por ejemplo, Isaac, mira, esto lo escribí yo y te busqué porque tú piensas diametralmente opuesto a lo que yo pienso. Yo quiero que tú hagas la contraponencia de mi libro. Imagínate la responsabilidad de poder buscar a alguien que piense totalmente distinto. Porque mientras estamos aplaudiéndonos entre nosotros, no nos cuestionamos. Y por eso es que yo pongo esta lámina. Si ustedes ven en mi red, yo me promuevo como desespecialista en derecho. Porque a diferencia de cuando busca un especialista en esto y aquello, todo para acá, no, yo soy el desespecialista. ¿Por qué desespecialista? Porque cuando nos metemos en el árbol, en el detalle, la sobreespecialización, nos olvidamos del contexto. Entonces, estamos tan metidos en algo tan específicamente técnico que la vida se nos va. Y estamos viendo el árbol y no el bosque. Entonces, date cuenta que vamos a buscar la desespecialización en derecho, pero también en el sentido de buscar lo amplio. Yo voy a desarrollar esta presentación en este orden. Unas reflexiones iniciales que todavía no han empezado, con recomendaciones necesarias
¿Por qué hablo yo de cultura jurídica? Luego sí vamos a entrar a ese punto que nos trae, pero también lo podemos sustituir por otra cosa, ¿ok? Derecho laboral, medicina, lo que sea, para luego llegar a las reflexiones finales. De lo que no se trata esta presentación. No se trata de artículos, no se trata de jurisprudencia, que el artículo tal y lo dice tal y la norma técnica. No. No hay nada más aburrido que la ley. Es más, yo soy anti-ley. Ya ustedes van a ver por qué. La ley es una tara social en estos momentos. ¿Ok? Hay que olvidarse de la ley. Para aprender derecho, lo primero que hay que hacer es romper la ley y quitar la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque tenemos efectos bárbaros. Ya ustedes van a ver por qué. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo vamos a hablar de derecho sin ley, sin legislación? Porque nos estamos apartando de lo que son las instituciones jurídicas, lo que es la venta, lo que es el pago, lo que es la contraprestación, lo que es el permiso. Lo que tampoco vamos a hablar aquí, a pesar de que sí vamos a hacer una referencia, si bien estamos en Venezuela, no nos podemos olvidar, vivimos aquí, no podemos ver unas realidades tan grandes como lo que son la cultura jurídica a la luz de la experiencia específica de un país. Pero sí hay algo que tenemos que tener un piso, que es el siguiente. Resulta que hay lo que no se puede medir, no lo puedes arreglar. Hay un índice de Estado de Derecho. De 140 países, ¿dónde creen ustedes que quedó Venezuela? Estamos en el último lugar. Los primeros son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda. Y los últimos están Venezuela, Camboya, Afganistán, Haití, Myanmar, etc. Es un problema de ley. Es un problema de cultura. Cada año estamos más separados. Y con todas estas cosas que vienen, vamos a estar más separados. Yo les puedo apostar ni siquiera en el 99,99%, en un 100% que el año que viene vamos a estar en el último lugar otra vez. Así como les puedo apostar de que Venezuela no va a ganar el próximo Mundial de Fútbol. Porque está en nuestra cultura. Ojo, quisiéramos y nos emocionamos, pero hay que ser realistas. Y nuestra legislación, y lo peor aún, nuestra cultura jurídica es pésima. Ojo, si no lo decimos, no lo podemos arreglar. Igual ocurre en lo que se llama el índice de hacer negocios. Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca, República de Corea, Somalia, Eritrea, Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, señor, aquí nos tenemos a la alcaldía de Chacao. Todo es una trampa, todo es una alcabala, todo es que si la autoridad tal, que si la superintendencia, que si el órgano rector y un pocotón de sandeces que no afectan en nada bueno a que salgamos de ese foso. Avancemos. Ahora sí vamos con las reflexiones necesarias. Nuevamente, todo esto viene de varios años de investigación. He tenido la oportunidad de hablar sobre el proceso judicial digital, el proceso judicial como farsa, pensamiento y cultura jurídica en la era de la transformación digital. Me invitaron del Tribunal Constitucional de Bolivia a hablar sobre inteligencia artificial en la formación de sentencias. Estuve hablando de economía digital en la Universidad Sorbona de París. Vuelvo a ir dentro de un par de meses a París a hablar sobre cultura jurídica y otra travesura que voy a hacer porque voy a hablar sobre los 100 primeros días de Trump, Vance, Musk. Me invitaron a hablar sobre eso. Y las recomendaciones que yo le doy para esto que vamos a hablar es, primero, el alcance. Esto no va a alcanzar, sino nada más a dar una aproximación. Son más de 200 videos que yo tengo más o menos sobre esto, 200, 300 videos. Y les pido, por favor, que sean críticos frente a mí mismo. Si soy crítico conmigo mismo, no puedo pedir lo menos de ustedes. Tan es así que no crean absolutamente nada de lo que yo diga. No crean nada. Cero. Partan de la premisa que no van a creer absolutamente nada. ¿Para qué? Para que reafirme las creencias que ustedes tienen y, bueno, incluso hasta por vía de choque, digan, mira, no lo había visto así. Y, por supuesto, sean escépticos y polémicos. ¿Ustedes se acuerdan de esta película? Pobrecito, ya Bruce Willis parece que está mal. Tuviste que llegar al final de la película y tú decías, ay, vale, el tipo se murió al principio, pero tienes que llegarla. Tranquilos que vamos a llegar. Esta conversación mía va a llegar hasta el final de las cosas. Y como la de Matrix, o nos tomamos la pastillita y todo lo que yo dije, bueno, nos reímos y este es un loco, o dices, wow, sí, me atrevo a pensar más allá de lo que nos están presentando. Ustedes saben lo que son los monos babuinos. Esto es un experimento que agarraron 10 monitos babuinos y agarraron 5 y los metieron en una jaulita
y pusieron una manguera y cuando uno se montaba a buscar un cambur, le echaban agua fría a los demás. Se montaba otro, agua fría a los demás. ¿Qué pasó? Ya sabían que cuando uno se montaba le caían a palo. Sacaron un monito y mostraron otro que estaba allí. Ese monito nuevo, ¿qué creen ustedes que hizo? Se montó. ¿Y qué hicieron los demás? Le cayeron a palo. Fueron cambiando todos, estos 5, uno por uno, y no tenían ya la parte del agua fría. ¿Y por qué le seguían cayendo palos? Porque siempre se hizo así. Entonces aquí tenemos que veamos para el registro. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Y vamos a firmar la planillita tal. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Y porque siempre se hizo así. Y no paramos en recapacitar por qué fue que se implementó tal o cual norma. Porque si es preventiva y no es punitiva, no me puedes castigar. Son las cosas ilógicas de nuestra cultura jurídica. Y como no me creen, aquí está la fuente. ¿Ok? Entonces, no exactamente son 8, no 10. Esto es para ilustrarlo, pero esta es la fuente. Los abogados tenemos, y el abogado y el pensamiento jurídico, tenemos un grave error. Es que tenemos unas ínfulas. No, el abogado y la ley, las cosas. Entonces somos engreídos, altivez, somos altaneros y somos vanidosos. Porque el abogado. Y eso lo transportamos a la idea de derecho, a la ley. Como que si la ley fuese lo máximo. ¿Es el derecho, es la ley una ciencia o es una pseudociencia? O es a lo mejor tenemos esa creencia supersticiosa en la ley, como si la ley no fuera a arreglar todo, o como el Estado lo fuera a arreglar todo. Tenemos una aproximación supersticiosa hacia la ley, hasta fetichista respecto a la ley y el Estado. ¿Qué es una superstición? La fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Entonces, no tenemos una creencia supersticiosa en la ley. La autoridad de la ley. Payasadas. ¿Cuántas leyes no se justifican en sí mismas? ¿Por qué? Porque lo dice la ley. No, vale. Olvidémonos de la ley. Atendamos a la institución jurídica y luego vemos cómo la ley lo trata y lo entiende. ¿Por qué? Entonces la tenemos como un dogma, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado del seguimiento de cualquier religión, porque tenemos la ley como si fuese una religión. ¿Y qué pasa con los problemas del religioso? Caemos en fundamentalismos. Y una gaceta aquí, y estamos con la gaceta, y dando unos golpes de peso de la gaceta, y la cosa, y está o no está en la gaceta, cuando eso es lo de menos. Tenemos que abordar la institución jurídica de prevención, de castigo, de control, de transparencia, y después vemos cómo este producto político, porque cuando hago un producto político, la legislación es un producto político de los estados. Son sistemas normativos, producto político, la legislación. Hay otros sistemas normativos más efectivos, más eficientes, más transparentes. A mí me llama mucho la atención esto, y me gusta cuando hay matemáticos aquí. Resulta que el plano, el mapa mundi que hoy conocemos, no era muy distinto de los otros. Esto era antes de que existiese o se tuviese conocimiento del pensamiento occidental europeo que existía América. Y esto es un mapa mundi sin América. O sea, eso de que éramos planos tampoco era así. Y resulta que, miren, era un mapa, pero no estaba América. Y eso me lleva a esta reflexión. El mapa no es el territorio. El mapa es una representación del territorio. Se puede construir con un mapa con estas condiciones, porque no existía América. Entonces tú no puedes tomar esa representación. Resulta que la ley es una representación de un territorio, de una realidad, que es una sociedad con unas interacciones, se puede construir sobre una representación, o nos vamos al mapa. ¿Cuántas cosas, no hablamos de ley jurídica, que las creamos de la representación, que las recreamos de lo que no es, lo que cambió? Así como el terreno cambia y el mapa no que cambia, sino que cada vez tienes mejores representaciones, como GPS, etc. Igual ocurre con los sistemas normativos. Tú tienes sistemas normativos que antes eran a través de leyes, pero hoy en día tienes nuevos sistemas normativos. Ejemplo, la gente que se mueve en la parte de datos, etc. El Bitcoin, el blockchain, eso es un sistema normativo.
No es legal en el sentido de que es producto político de los estados. La legislación es un producto político de los estados. Hay sistemas normativos que funcionan perfectamente, como lo son las normas ISO, las normas Incoterms. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el valor jurídico de una norma Incoterms? ¿Es una ley? No. ¿Es un tratado internacional? No. ¿El Estado lo reconoce? Sí. ¿Por qué? Porque es válido. Y nos tenemos que desmontar de esa creencia desmedida en la ley. ¿Y por qué cultura y pensamiento jurídico? Que es, digamos, esta rama de la cual yo quiero hacerme, digamos, vocero de alguna manera, en que no es un tema legal como producto, es un tema de qué entendemos por cultura jurídica. Cultura general, ¿qué es la cultura general? Bueno, el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el ser humano como miembro de una sociedad. La cultura de hoy, que tenemos internet, que podemos ver películas, es distinta a la de hace 10 años, hace 20, hace 100, hace 500, cuando teníamos ese mapa. ¿Y qué es la cultura jurídica? Bueno, no muy distinto. Es el conjunto de creencias, valores, actitudes, prácticas que una sociedad tiene con relación al derecho. Pongo derecho, no leyes, porque el derecho no se agota en la ley. Hay nuevas formas de generar derecho. Y las instituciones jurídicas. La institución jurídica del pago, la institución jurídica del sueldo, la institución jurídica del bono, la institución jurídica, porque entonces salario es aquí lo que es distinto a salario en Alemania. Los glóbulos rojos de aquí son distintos a los glóbulos rojos de allá. Por eso, ¿por qué nos vamos distanciando? Por esa creencia supersticiosa en la ley, porque la ley es una perversión, es una desviación, porque fueron un pocotón de gente que levantaron manos totalmente irracional. Hay áreas de investigación que son legislación racional, constitucionalismo racional, cosas que no existen en nuestra cultura jurídica venezolana. Por eso que mi intención es esa. ¿Qué es cultura jurídica? ¿Qué entendemos por jueces, fiscales, sean de tránsito, sean del Ministerio Público, sean de tributación nacional? ¿Qué entendemos por cuerpos policiales, por autoridades administrativas, que van desde la admiración hasta la desconfianza? ¿Cuál es nuestra cultura jurídica respecto del tránsito? Respecto de la policía administrativa, respecto de patentes o de impuestos. Paupérrima. Por eso que estamos abajo. Por eso lo que hay que meter es no legislación, porque estamos metiendo una sobredosis de algo que está errado. La ley o la autoridad, primero, ¿cómo era? Bueno, porque yo soy más fuerte y me impongo. Por eso es que tú ves que los animales, el más fuerte, que más muerde, que más golpea, es la autoridad. Pero entonces llegó un momento en el ser humano que dijo, no, ya no se basta, no se justifica. O sea, yo no entiendo que porque tú eres más grande que yo. Y empezamos a buscar, esto es bien interesante porque quienes somos abogados más o menos reconocemos esto que es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi no es muy distinto que si los testigos, que si sí, que si no, es otra tara que viene de esa época. Desde el Código de Hammurabi tenemos el tema Pero el Código de Hammurabi tiene algo que hoy en día se usa mucho, que es como el silogismo. Si esto, entonces esto, y si esto, entonces esto. Eso después lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ya no se justificaba que yo era grande y te pegaba, yo tenía que decir, bueno, no, Dios me dijo. Entonces, ¿quién se comunica con Dios? Yo. Entonces, empieza esa manipulación. Y luego tenemos a el emperador, por supuesto que es Napoleón. Querámoslo o no, lo que nosotros convivimos hoy con el concepto de código civil no es muy distinto de lo que surgió del código napoleónico, por supuesto. Como los terrenos se van moviendo, y esto es representación del terreno, va también adecuándose. Pero tenemos, digamos, ese mismo abuelo. ¿Y cómo fue? Él impuso eso. Nos guste o no nos guste, eso es un problema de Napoleón. Pero nosotros acarreamos las consecuencias. Hay una realidad, que es la matemática. Aquí no tengo esta porque es de otra charla. Resulta que hace unos años, exactamente en 1600, hubo un señor que se atrevió a decir que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Y sabes qué le pasó? Lo metieron preso. Y lo mataron y lo quemaron. ¿Por qué? Por atreverse a decir algo que era verificable. Pero peor aún, por contrariar la versión oficial. La autoridad, el criterio de autoridad. Y es que acaso hemos avanzado mucho. En 1600 años. No es la misma hoguera, no es los mismos juicios, pero no es muy distinto. Por atreverse a decir lo que es verificable. Hoy en día, esto que estamos conectándonos por YouTube,
las redes sociales, los algoritmos, eso no es matemática. La matemática, para bien o para mal, nuevamente, hay sistemas jurídicos o sistemas normativos basados en algoritmos y en matemática verificable. Ya se imaginan cómo iba la charla mía de sentencias apoyadas en inteligencia artificial. No es una caja negra. Si tú sabes cómo decirles, mira, dame lo que se llama la cadena de pensamiento. Ay, ahora es que las máquinas, eso lo dejamos para otra charla. Pero primero, por eso que estoy hablando de cultura. Lo que teníamos antes como abogados, el tema del código Hammurabi, no es muy distinto. Sí, entonces tal cosa. Y en eso se basan son los programas. Por eso es que cuando vemos la inteligencia artificial no es para hacer videíto. Y no es para hacer cositas. Oh, es un producto, pero hay otros productos. El examen, los exámenes, tener toda la data oncológica y la metes en un sistema de inteligencia artificial que pueda abordar los tratamientos, eso es un avance. Es una cosa, o sea, se pierde de vista lo que es la consulta. Si no entendemos eso en nuestra cultura, vamos a estar igualito con un pensamiento tribal barbárico, pero con computadora. Entonces, eso es lo que nos afecta en nuestra cultura jurídica. Vamos a la función notarial y registral, que fue la que nos trajo hoy aquí. Y yo les voy a echar, por supuesto, esto viene de unas reflexiones, de una charla que yo di que se llamaba Pasado, Presente y Futuro de los Registros y Notarías en Venezuela. Ya ustedes más o menos pueden entender de que esa aproximación cultural que tenemos hacia una autoridad, que es un registrador notario, está grabando aquí, en Venezuela, y que, es más, si quieren lo ponen público, yo quiero que venga alguien aquí a hacerme una contraponencia del Sarén. En Venezuela no existe ni un solo registrador, ni un solo notario que sepa derecho. No saben absolutamente nada. Lo peor, no les da vergüenza. Señores, registradores, notarios que estoy grabando, vamos a poner una sillita aquí, venga con su gaceta, ya que tanto van la gaceta de designación, y vamos a hablar de derecho, de lo que sea. Pero no estupideces, artículo 4, 8, no. Vamos a hablar de lo que son sociedades civiles, sociedades mercantiles, cuentas en participación, lo que es una acción, lo que es una letra de cambio, lo que es una hipoteca, lo que es el levantamiento de una hipoteca, lo que quieran. Es más, el tema lo ponen ustedes. Es más, acepto. El imbécil soy yo. Yo soy el que no sabe. Ya yo les dije, no. Y hablen y explíquenme, pues. No saben nada. Y nuestra cultura jurídica no va a avanzar si no sentamos, pero no es para caerle a palos, es para aprender, para interactuar con quien supuestamente sabe. Así es que se aprende y así es que se hace cultura jurídica. ¿Qué es los servicios registrales y notariales en términos generales? Dejar constancia de hechos y declaraciones de voluntad. Antes, por ejemplo, si yo nacía antes del Estado como tal, era la iglesia la que tenía tus partidas de bautismo. Y si tú hipotecabas, era la iglesia la que lo registraba. ¿Por qué? Porque eran quienes tenían la tecnología en ese momento, porque eran los que pensaban y eran los que podían tener libros. Avanzó la época y llegó el Estado y quitó a la iglesia. Por lo menos estamos hablando en nuestra cultura occidental. Lo quitó. ¿Por qué? Porque yo puedo dar más fe que tú. El tema de la fe es interesante y la fe pública más. ¿Pero por qué es público? Porque es muy difícil falsificar algo que esté escondido. Perdón, algo que sea público, porque lo tengas en todos lados. Si falsificas o si cambias lo que está allí. Por eso es que el registro público, tú vas y ves quién es dueño de qué. Tú vas y ves quién es la compañía. Tú vas. Eso es importante. Yo les voy a echar un cuento bien interesante. Había un señor que se llamaba Carmelo. Carmelo nació en la primera parte del siglo pasado. Y él hacía libros empastados así. Y llegó un día un notario, el notario de Venezuela o de Caracas, y le dice, wow, ese libro, hazme un libro sin nada. Porque imagínate en esa época que no existía papel carbón, no existía computadora, no existía impresora a color, no existía... ¿Cómo hacías los documentos si yo te vendía? Agarrábamos un documento, los escribías también así, por eso que venían los escribientes,
y lo ponían en un libro. Entonces llegó el notario y le dice a este señor Carmelo, mire, hazme un libro grandote así, rayado nada más con los números, los tomos. Ah, bueno, ¿para qué? O sea, hacía los documentos y los anotaba en el libro. Y después, venga, dame 2 libros, uno para que quede aquí y uno que quede aquí. Ok. Llegó el otro notario, dame otro, ¿quién te lo hizo? Carmelo Cavalieri, dale. Llegó el de Valencia, mira, ¿quién te los hizo? Carmelo. ¿Quién te los hizo? Carmelo. ¿Quién te los hizo? Carmelo. Resulta que ese señor empezó a hacer esos libros, los tiene en toda Venezuela. Salió en los años 80 la fotocopiadora. Bueno, ya no tienes que hacerlos todos así. ¿Cómo hacemos? Es sencillo. Tú guardas todos estos documentos y llegaba, se los mandaba al señor Carmelo y él te los cosía también así. Y así hacía el señor Carmelo por toda Venezuela. El señor Carmelo era mi abuelo. O sea, yo conozco la historia de registros y notarías de Venezuela referencialmente de mi abuelo. Y tú llegas al registro y decías, señor Carmelo, estaba pegado allí cuando los teléfonos tenían 6 números. Avancemos. Estas son cosas que venían de mi abuelo. O sea, la historia de registro y notaría, ojo, de dejar fe de algo, era así. Esto no es muy distinto a lo que antes existía. Desafortunadamente, Venezuela está en el último lugar en Estado de Derecho. Pero es que también en cultura con respecto a esto. Porque creen que la tecnología es utilizarla para volver a hacer lo mismo cuando ya tenemos otras categorías. Para esta gente que no entiende qué es la transformación digital, piensan que un PDF escaneado, tal, para acá. No voy a entrar en lo que es la parte de que es digitalización y transformación digital aplicada a la cultura jurídica. Porque ya eso es más amplio, pero ya entienden más o menos por dónde. Se tuvo que cambiar el código de comercio para tener pago móvil. No. ¿Por qué? Porque la ley es un atraso. Hay nuevas cosas que te pueden... ¿Cómo está previsto en Venezuela hacer pagos con CELE? No, la ley aprobatoria, no. Mientras no nos apartemos de esa idea, igual ocurre con la función registral y notarial. La función registral y notarial no es otra cosa que buscar la manera de dejar fe de que esa declaración es de esas personas y esto que ocurrió. Que se puede hacer de otra manera. ¿O es que acaso ya no existe blockchain? ¿Es que acaso que no existen las firmas digitales? No, pero es que tenemos que un vacío legal. ¿Qué vacío legal? Nada. El vacío lo tenemos nosotros, es cultural en la cabeza. Esto es una payasada. Que si la planilla única aquí. Señores, eso es puro guiso. Hay algo que se llama principio de legalidad tributaria. Y es lo que se llaman las tasas. Usted, cuando tiene que... Ahorita vamos a hablar algo bien interesante. Usted lo que paga en un registro y notaría es nada más el costo de procesamiento. Lo que pasa es que aquí se convirtió en que te metieron la mano en el bolsillo para todo. Para un registro, para una asamblea, Es más, las cámaras andan vueltas locas que tienen que actualizar las asambleas. O inventaron ahora que si los extranjeros no pueden firmar. Un pocotón de cosas que rayan ya en violaciones de derechos fundamentales. Y supuestamente digitalización. Payasadas es lo que son. Lo que pasa es que alguien tiene que decírselo. Esto que está aquí es la negación de la transformación digital y es un desaguadero de aquellas cosas que una vez funcionaron. No estamos diciendo que, es más, ahorita es mejor echar para atrás que inventarse algo nuevo. La Gaceta Oficial. Bueno, si no está en la Gaceta, no es esto. Aquí, más o menos, porque esto nuevamente no es una clase de derecho, esto es aburridísimo hablar de derecho, más si no entendemos lo que son primero las instituciones para luego ver cómo el derecho, la ley como producto político las aborda. Lo tengo con tiempos anteriores, hasta 1800, pero hay un trabajo que yo tengo publicado sobre la evolución desde el 31 de julio de 1940, cuando Carmelo trabajaba con esto, hasta hoy en día. Vamos a ver que esta no es la más reciente. La próxima lámina es la más reciente. Cómo todo ha cambiado. Y no fue sino hasta 2006 que se crea el famoso SAREN. Antes de eso, era la Dirección de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia, Interior y Justicia en ese momento. Y funcionaba. Yo era pasante y yo sacaba un registro mercantil con RIF en una mañana, en 1992.
¿Qué tecnología había en 1992? ¿Y por qué se podía sacar una compañía en una mañana con RIF? No había tanta burocracia. La burocracia yo creo que es elegante el nombre que estamos dándole. Sí. Entonces, es un tema cultural, no es jurídico. Y si creemos que esto lo viene a arreglar la ley, estamos más bien huyendo hacia el lado equivocado. Hasta ahí fue que llegó. Y ahí yo tengo la historia, eso abriría una charla solamente para eso, la historia del momento en que se crea el Sarén. Esto es lo que tenemos ahorita, de 2021, pero el Sarén es esta, 2006. Aquí se crea el Sarén. ¿Ok? La que tenemos hoy en día es esta. Pero surgió de algo que ya venía desviado. Pero es que ustedes saben, esto es bien interesante. Yo escribí, esto está en una publicación sobre derecho administrativo. Y esto sí lo deben tener en mente. Sabemos que estamos nadando en contra. En el caso mío, ya yo asumo que yo nado en contracorriente. ¿Ok? Cuando usted pagaba, para que entiendan cómo se desnaturalizó, porque por eso que se llama esto la desnaturalización, es simplemente ir a algún lugar. Ustedes se han mandado un correo a sí mismo. Mira, para que no se me olvide. ¿Tienes duda que eso es tuyo? Bueno, no, que eso tienes que agarrar y el sello y busca el hash. No, o sea, un tema. En servicios en sociedades donde el servicio postal, el correo funciona, tú agarras un documento, lo sellaste y te lo envías a ti mismo por el correo. Y como no lo abres, tú dices, mira, señores, aquí está la fecha cierta de este documento que está aquí adentro. ¿Está o no está demostrado así? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si viajaste en el tiempo anterior y lo metiste? Entonces le encanta inventar un pocotón de cosas. Hay formas de hacerlo. Y tú lo que pagas es la naturaleza. La naturaleza es lo que cuando uno se mete la mano en el bolsillo para pagar registro y notaría, amigos de la notaría y los registros, tú tenías dos pagos. Antes de eso había dos planillas. Ustedes se acuerdan, ¿no? Eran dos planillas. Una era el impuesto y la otra es lo que llamaban servicio autónomo. ¿Por qué era el servicio autónomo? Porque es lo que costaba el procesamiento. Dos testigos, tanto folio. Ese folio puede haber sido por una negociación, una negociación de $1 millón o de $1. Porque tú estás pagando es un folio. ¿Qué pasa? Como hubo una famosa sentencia, porque se desvió todo esto, un recurso de nulidad, etcétera, empezaron una broma de que no, que queda exonerado. Y después metieron todo en una sola planilla. Porque tú pagabas, había unos pagos que son ad instrumentum, es decir, al papel, a la tasa por el servicio público, y otra que era al negocio jurídico, que era a los municipios en los casos municipales. Pero bueno, como hubo esa desviación en el 2001, eso lo tengo yo estudiado, no llegó otra cosa que dijeron, bueno, vale, vamos a meter todo en una sola planilla. Y como un usuario, vamos a suponer que esto era $1, y esto era 100 bolívares, tú igualito te metías la mano en el bolsillo por 101 bolívares. Pero una cosa era un concepto y el otro era otro concepto. Pero tú pagabas 101. Llegó alguien y dijo, vamos a sacar la planilla y vamos a quitarle, no 101, 1001, porque la diferencia es así. En una sola planilla y ¿sabes qué? Me la meto en el bolsillo. Eso fue después del antes del notariado. Eso era antes. ¿Qué pasó después de registro de notariado? Cuando crearon el Sarén. ¿Ustedes saben quién creó el Sarén? ¿Nunca han sabido quién creó el Sarén? La gente del Sarén. ¿Saben quién creó el Sarén? No, aquí porque tengo la cámara. Esto está grabado. ¿Quién estuvo en la cabeza del Sarén? ¿Quién creó el Sarén? Alguien que se quería tumbar una plata. Porque esa... Ya va, pero ahora... nunca lo supieron. Nunca lo supimos, pues. Búscalo. La película. Entonces, tenemos una gran cantidad de cosas. Cada una podemos desarrollarla como quiera. Desde el punto de vista de la cultura jurídica, desde el punto de vista legislativo, tratamiento legislativo o administrativo. Todos estos son temas que yo he ido anotando que podemos hacerlo porque hay gente doliente. Tema de los testamentos. Resulta que ahorita tenemos hasta una notaría secreta. ¿Ustedes sabían que existe una notaría secreta? Hay una notaría para los temas de cosas oficiales que van y les toman la firma. ¿Por qué? Porque la gente iba para la notaría y sacaba las copias de las cosas que se firmaban. No, entonces hicieron una notaría pública secreta.
O sea, notaría pública secreta. Registro de abogados en el SAREN. ¿Qué es eso? No está registrado. SAREN, ¿quién es usted para registrar abogados? Es un tema de colegio. Eso es otra perversión más. O sea, la desnaturalización. El estado civil y los apellidos es otra cosa también perversa. Que si es este, que es el otro, que actualice. No. Usted, los nombres y los apellidos son para identificarse. ¿Es que acaso todos nuestros teléfonos no tienen la huellita? Es más, esas son nuevas maneras de identidad. La identificación digital es eso. Y el Estado no la crea. El Estado ve, y la legislación ve que eso es una realidad y las asume y las entiende como propias, pero no la crea, porque es una aproximación perversa de lo que es la ley. La teoría de fuentes. Cuando hablemos de teoría de fuentes, y esto es un tema más jurídico, ¿quién crea el derecho? La ley, la costumbre, el contrato crea el derecho. Y esto se ha convertido en una perversión y una desnaturalización que la voluntad de un funcionario público, como puede ser un notario o un registrador, se convierte en esencial de la validez o no del contrato, pervirtiendo lo que es un contrato. La identidad de las personas, el límite de la capacidad de las personas. Se venció la cédula. ¡Ay! Estoy paralizado, no puedo hacer nada, estoy incapacitado. Se vence una... Yo cuando hago así, hablo con los registradores. No saben nada. Una silla aquí. Ciudadano registrador, venga, siéntese aquí, hablemos. No saben ni de derecho ni de nada. Y lo peor es los abogados. Ay, ¿qué dice la doctora esto? ¿Qué dice la registradora? No, tenemos que hacerle frente. La imbecilidad se combate con ilustración. La estupidez se combate con el estudio. No estudiamos. Es un tema cultural y es grave. Estamos en la época que tenemos internet, que tenemos inteligencia artificial. Ojo, hay que ser crítico. No podemos ser tampoco... La tecnología no puede convertirse en un fin en sí mismo. Tiene que ayudar a algo más. Y algo más es a elevar nuestra condición humana de libertad, de conocimiento y de paz. Por eso es que estamos en un momento... O sea, somos testigos de un momento histórico bárbaro. La vigencia de la cédula de identidad, lo que estábamos hablando. Registro en materia inmobiliaria. El domicilio. Hay gente que dice, no, estamos en esta oficina, nos vamos a mudar al lado, cambio de domicilio. ¿Qué es eso? El domicilio es Caracas. El domicilio no es ni siquiera un lugar. El domicilio es una relación jurídica de un sujeto de derecho con una jurisdicción, un espacio determinado donde se aplican unas consecuencias, pero no es un lugar. Tú estás en las Mercedes o estás en tal lado, la jurisdicción es Caracas, el domicilio es Caracas. Las sociedades de hecho, si busquen ya que estamos hablando de las cámaras y los registros, artículo 52 de la ley, de la Constitución, el derecho a la libertad de asociación. Y vean qué dice, el Estado está obligado. Nosotros no, nosotros somos los sujetos de derecho. El sujeto pasivo de la obligación es el Estado, nosotros no. Por eso es que cada vez que uno vea a un fiscal, un funcionario público, no, señores, el servidor público es usted. Usted es el que está obligado, nosotros no. ¿Hasta cuándo? Estamos en sociedades esclavistas. El derecho laboral hay que abolirlo. Es un bodrio. Es una payasada. Ustedes sabían que había el sistema jurídico de la esclavitud. Tenían tratados. Por eso es que es peligroso aceptar todo esto. Ojo, yo sé que nado en contracorriente. Afortunadamente, esto yo lo estoy grabando. Yo no estoy diciendo nada distinto que venga de profunda reflexión. Y si me equivoco, yo digo, no es un bodrio. Es lo mejor que ha pasado en la historia de la humanidad, el derecho laboral, a mis laboralistas. Por eso pregunto, derecho procesal. Sé que están hablando de derecho procesal tributario. Eso es otra payasada. Derecho procesal. Bueno, ya haga esto, ya aquello. Payasadas. Búsquense un ingeniero de proceso. De proceso. Un ingeniero tenemos que contratar para que nos explique cómo llegamos a una solución X. Porque así como es construir algo, también es construir una decisión judicial o administrativa. Y los insumos son los hechos, son las pruebas, etcétera. Hay gente que estudia procesos y son ingenieros de producción. Los abogados hablando de eso.
No sabemos, es más, los documentos, nosotros no sabemos, no estamos llamados a llamar documentos. Los documentos los estudian otros profesionales del área. Documentos electrónicos. O sea, vivimos inventando cosas y nos estamos yendo más al fondo. Sesiones y traspaso de acciones, cuotas de derecho, otorgamiento de escrituras, los requisitos, las tasas de los impuestos que estábamos hablando, actos, sentencias extranjeras. ¿Ustedes sabían cómo se llama en realidad la Convención de la Haya de la Apostilla? Convenio tratado para la supresión de los requisitos de legalización. Aquí se convirtió en una alcabala. O sea, lo que era previsto el Tratado Internacional para desregular se convirtió en una alcabala adicional. Hoy en día lo que se está hablando a nivel mundial es la desregulación. La desregulación. Y aquí estamos es contrario. La regulación. 100% les apuesto que el año que viene quedamos en último lugar. Ahí no agarro ni ese 0,01%. Régimen de presentación, entonces tú te metes y conéctate y haces tú lo mismo. Escrituras de arrendamiento comercial, el contrato de arrendamiento, el contrato, que es la superintendencia, aquí hay superintendencia de todo. Hace el Día de los Enamorados hablábamos sobre tecnología, cultura jurídica y amor. Hay algo más importante que las relaciones, el amor, la broma social. ¿Por qué no hacemos una superintendencia de la familia y anotamos los amores que hemos tenido y con quién vamos a salir y cuántas veces al año podemos darnos unos besitos? Eso es lo que nos falta. No digamos mucho porque capaz que nos lo meten. Esa creencia supersticiosa, nuevamente, de la autoridad, de la ley, de la norma. Indebida exigencia de pagos y solvencia de servicios públicos y otros conceptos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas no tenemos que buscar aquí? Y así, los extranjeros. La de los extranjeros es tan grave, que eso atenta al derecho a la vida. Había una pena, hace mucho tiempo a nivel mundial, que era la muerte civil. Como no te podían matar, digamos, ejecutar, tú te quedabas muerto civilmente. O sea, la sentencia era, tú no existes para el derecho. ¿Es que acaso un extranjero que quiera comprar, que tenga algo aquí que quiera vender una acción, no está condenado a la muerte civil? Y eso no es el derecho a la vida como derecho humano. Esas son las gravedades que estamos viendo aquí. Y por eso es que estamos al fondo cada vez más. Instituciones de derecho civil, mercantil, responsabilidad civil, administrativa y penal de los funcionarios públicos. Tengo unos artículos, los puedo montar allí. Los obligados son los funcionarios. El que preste la función pública es el sujeto pasivo de la obligación. Nosotros no. Requisitos injustificados, copia de la cédula y correspondencia para todos lados, lapsos para los otorgamientos, caso de los condominios, bueno, eso es otra cosa, pago de terceros. No saben absolutamente nada de nada. Nada de nada. ¿Que soy un engreído? Bueno, no dije que los abogados somos engreídos, pues. Pero bueno, acepto. El imbécil soy yo. Vamos a sentarnos a hablar. No me crean nada. Ojo, yo les dije por eso que de primera vez no me crean absolutamente nada. Automatización y digitalización de procesos. ¿De verdad existe? Hay otra perversión, la factura digital. Es una perversión, pero no hablamos, podemos hablar de la historia de la tributación. Empecemos de verdad cómo la tributación nace de la esclavitud. ¿Es que acaso ha cambiado? No abro esa puerta porque es materia de algo mucho más profundo. Contratos convencionales, consensuales, formales, la prueba, derechos reales, derechos personales, requisitos, o sea, son temas a lo mejor muy jurídicos, pero puedo entrar en la profundidad, en la cancha, aunque salga yo trasquilado. Pero las cosas hay que hablarlas. Política habitacional, los libros de las sociedades, los comisarios, los contadores. El comisariato, la comisaría, o sea, los comisarios de una compañía son una institución ¿de quién? O sea, ellos dependen ¿a quién? A los accionistas. Pero si yo soy el mismo accionista y soy el mismo director, carece de justificación. Eso era cuando tú tenías todos nosotros somos accionistas y tenemos una directiva y tenemos un comisario que vela por nuestros intereses en la asamblea y en la cosa. No es, bueno, que el comisario, eso es prescindible. Bueno, porque lo dice la ley. Payaso. Tampoco lo dice en los mismos términos. Señores, ojo, por eso que aplaudo cuando me invitan a estas cosas, pero yo creo que... Ahora sí llegamos entonces al SAREN. ¿Lo estará haciendo bien el SAREN?
estamos haciendo el trámite nosotros mismos. A mí me llama la atención. O sea, ¿en qué se convirtió la Sarén? Tú te metes un poquito de cosas que tampoco aplican y después te dicen cuándo vas a presentar el documento. Eso es como si tú agarraras y la banca electrónica, llega a cualquier banco, no vamos a decir ningún nombre, y te dice, métete en tu banca electrónica, vas a depositar un cheque, cárgalo, y espera un correo que te digan a qué agencia vas a presentar el cheque. Eso es como si dijéramos que la banca electrónica consiste en que tú cargas todo, metes tu huella, le tomas la foto al cheque y después te dicen, vaya el miércoles que viene a hacer la cola en la agencia tal a presentarlo. Ese es el criterio, la cultura, lo que tiene en la mente la gente que está en el Sarén sobre la función del registro notarial. Cuando hablan, el trámite lo haces tú mismo. Un absoluto absurdo, una cosa ilógica, irracional. El objetivo de la ley, del derecho, pero de la ley, no es abolir o restringir. En todo caso, será preservar y ampliar la libertad. ¿Cuántas leyes conocemos nosotros que amplíen y preserven la libertad? Muchísimas gracias. Espero haber cumplido algo de ese 99% de pensar la idea de derecho de público.